Bien, creo que solamente tengo 10 minutos para la presentación, entonces será muy breve. Ya he comentado antes cómo surgió lo del turismo sostenible. Hemos hablado también del ecoturismo y dónde entra dentro del turismo sostenible, cuál es el mapa hoy por hoy del ecoturismo en Europa. Y todo esto tiene que ver con un proyecto, el proyecto Ecolnet, para crear una comunidad en Europa que trabaje con el ecoturismo. Y todo esto basado en el sistema de sello de calidad de la Red Europea de Ecoturismo, la EN. Y a partir de ese proceso tenemos una lista, una carpeta de buenas prácticas. Aquí tenemos una vez más nuestros sellos. Por ejemplo, el Europark. No voy a hablar de Pan Parks. Tenemos también Nature en Suecia. Tenemos el programa de certificación rumano. En fin, la lista es larga. Todas estas certificaciones en ecoturismo con sus servicios asociados, etcétera. Y en el proyecto Ecolnet, para crear esta comunidad que comentaba en ecoturismo, queríamos basarnos en el estándar EETLS, el Sistema de Certificación Europea en Ecoturismo, y era un esfuerzo para homogeneizar un poco esta jungla de sellos, un estándar, un label estándar que tenía que ver con un proceso de visitas, un proyecto europeo que continuó para diseñar una caja de herramientas que incluía, por ejemplo, una herramienta para presentar cómo funciona el sistema de certificación, y todas estas herramientas están también disponibles en nuestra plataforma en Destinet. Podéis ahí acceder a la web de Ecolnet, del proyecto, directamente, y entrar en las herramientas y utilizarlas sencillamente. Bien, aparte de esas herramientas, tenemos una serie de redes profesionales en Internet, a las que ya me he referido en mi anterior presentación y que tienen mucho que ver con la creación de clústeres en Destinet. Tenemos nuestra propia herramienta de cálculo de costes, por ejemplo. Tenemos también sitio para poder subir información, almacenarla ahí, o almacenar documentos. Y esta comunidad, la comunidad Ecolnet, también proporciona un manual sobre cómo organizar un clúster, cómo gestionarlo. Y recuerdo que del 2003 al 2006, cuando estuvimos trabajando para la Comisión Europea, estuvimos ayudándoles precisamente con eso, con cómo poner en marcha un buen sistema de clústers en turismo que funcione. Y nosotros hemos aplicado todo este conocimiento y herramientas al ecoturismo, y a partir de ello tenemos toda esta información sobre ecoturismo en Destinet, donde podemos hacer un seguimiento por tema y también por país. En esta presentación corta quiero hacer una pequeña presentación del mapa de agentes europeos en ecoturismo hoy por hoy. Tenemos hoy por hoy ya más de 1000 agentes localizados en nuestro mapa y que aplican el estándar o el label de ecoturismo de la red europea. Y bueno, eso es lo que tenemos de momento y sigue creciendo el grupo. Empezamos con estos 9 países, vemos sus banderas en pantalla, y en Destinet simplemente podemos entrar en la red europea, entrar en un país concreto y ver lo que ocurre, por ejemplo, con el ecoturismo en Alemania, cómo está la cuestión. Y yo creo que Alemania seguramente nos da las mejores prácticas comparando con el resto de países.
En cada país se ha seguido un sistema diferente, como sabemos. Y en el caso de Alemania creo que han acertado tremendamente. Tienen un portal muy potente para la EN, para la Red Europea de Ecoturismo, con sus buenas prácticas. Y yo creo que se debiera hacer algo parecido para el caso de España y Portugal. Fijaos qué mapa de Alemania. Ese es el ecoturismo en Alemania hoy por hoy. Esos son los productos y servicios que están certificados con un ecolabel. Y nuestro mapa de experiencia, nuestro atlas de experiencia, de excelencia, perdón, también recoge información, como decía, por tema, por país. Y la información en las plantillas se muestra de forma muy clara. Voy a intentar mostrar algún ejemplo para daros una idea. Por ejemplo, tenemos Ecorumanía, que es un certificado que a mí personalmente me gusta bastante. Puedes entrar entonces en la página web en Rumanía, ver los productos, los servicios. Y me gusta mucho el caso rumano porque el medio ambiente, desde luego, está todavía en estado bastante virgen. Por eso, para los ecoturistas, creo que Alemania es un destino estupendo para ver osos, lobos, en fin, tener esa experiencia. Y creo que lo están haciendo muy bien también en Rumanía a la hora de conservar esa riqueza y de evitar que el desarrollo lo destruya. Tenemos también el ejemplo noruego, que como comentaba anteriormente es un país líder en este tema. Tenemos un pequeño perfil con información del país y ya después podemos entrar en las diferentes actividades, sean lúdicas, de aventura, de deporte, todo ello conectado con la naturaleza y siempre, ya digo, en este caso, con un certificado eco. Los destinos de costa y playa son también importantes desde el punto de vista del ecoturismo. Tenemos países que lo están haciendo muy bien y tenemos buenas prácticas para demostrarlo. Y en el delta del Danubio, en Rumanía, es un ejemplo excelente en cuanto a calidad, en cuanto a certificación y en cuanto a la experiencia para el ecoturista. Un caballero austriaco me decía que muestro mucho este ejemplo, el ejemplo de la región de Mörtel. Y conozco a muchos que la han visitado para disfrutar de su sidra, de su monstruo de pera. Y toda esta información, ya digo, que se muestra con mucha claridad en el visor. Estonia también se ha mencionado como un buen ejemplo de ecolabel y está muy presente en nuestra web. Un país muy nuevo en este campo, pero que está utilizando las plataformas sociales, los medios sociales, de forma muy inteligente, me parece. Y como ya he comentado antes, ahora vivo y trabajo en el Algarve, en Portugal, y comentaba antes este ejemplo de ecoturismo que es el Festival de Ornitología. Los suecos lo han hecho mucho mejor, bueno, lo llevan mucho tiempo más tiempo haciéndolo. Y, por ejemplo, tienen ya cámaras colocadas en zonas de anidación y se puede ver en internet cómo ponen los huevos, los pájaros. Te puedes descargar fotos directamente y enviarla a amigos que también estén interesados en el avistamiento de aves. Todo esto es algo de lo que estamos aprendiendo para nuestro festival ornitológico en el Algarve. Ya terminaré la presentación diciendo que no todo en mi vida tiene que ver con los ordenadores y la teoría. Tengo mi propio negocio en ecoturismo en el Algarve y estaré encantado de veros allí para que disfrutéis de lo mejor de Portugal. Que veáis nuestros linces ibéricos, nuestras águilas. Estaré encantado de recibiros en casa. Ya terminar diciendo que Europa está muy viva en el campo del ecoturismo y por eso tenemos que aprovechar que ya hay un socio español en la red que
creo que ayudará mucho a poner todo este sistema también en marcha en España, también aprovechando el impulso de este Congreso para que los conocimientos y la investigación realmente lleguen a la práctica del mercado. Muchas gracias por vuestra atención.